Hola lasallistas, bienvenidos a Charla La Salle, palabras que inspiran. Hoy nos han invitado a tres hermanos a conversar sobre un tema bien interesante que lo vamos a decir ahora más adelante. Pues primero que todo un saludo a todos los lasallistas del distrito lasallista norandino y a los lasallistas del distrito lasallista de Bogotá. Nos invitaron a conversar y pues es lo que vamos a hacer en este día con el hermano Diego Díaz, con el hermano Carlos Forero y yo que soy el hermano Alexander González. Pero pues antes de iniciar esta conversación, pues quiero que de pronto los hermanos se presenten, nos digan quiénes son, qué hacen y bueno, iniciamos. Bueno, pues un saludo para todos. Yo soy el hermano Diego Díaz. Actualmente estoy acompañando a los jóvenes que se están iniciando en la formación y que desean ser hermanos de la Salle en el postulantado lasallista en Bogotá. Nací aquí en Bogotá y bueno, contento de poder compartir este momentico con los hermanos. Gracias, hermano Diego. Fraternal saludo a todos los lasallistas de nuestros dos distritos. Soy el hermano Carlos Forero. Actualmente hago parte de la comunidad del escolasticado lasallista y junto con los hermanos escolásticos, que son quienes van terminando su formación inicial, animamos a la comunidad educativa del Instituto San Bernardo de la Salle en Bogotá. Y yo soy el hermano Alexander González, trabajo en el Colegio de la Salle de Bogotá y allí acompaño al hermano rector desde el área de la Dirección de Comunicaciones del colegio. Y pues bueno, aquí muy feliz de estar aquí con Diego y con Carlos. Una característica de nosotros tres es que pues somos contemporáneos. Eh, Somos cincuentones, hermanos cincuentones. Oh, por Dios. Compartimos un poco no en los mismos años con Diego, Carlos sí, la formación como hermanos de la Salle, un momento de nuestra vida. Y bueno, qué bueno podernos reunir a hablar de esto que vivimos, que es la vocación, ¿no? Y una vocación que no solo es en términos de vida religiosa, sino la vocación de todo ser humano, ¿no? Y en ese sentido quisiera que empezáramos pues planteando algo que parece como demasiado normal, pero ¿qué es la vocación? No sé, Diego. Pues bueno, la vocación en sentido amplio considero que pues la primera vocación es el llamado a la vida, ¿no? O sea, a disfrutar, a hacer realidad la vida, los sueños de la vida, los proyectos que en la vida se van construyendo. Y pues para ello cada persona tiene un carisma, tiene un don, tiene unas habilidades que le permiten realizarse, que le permiten ser feliz, ¿no? Yo lo vería en ese sentido amplio, ¿no? Y también pues se conoce eso que escuchamos en la vocación como un llamado que hace Dios para vivir en un sentido de entrega, de servicio a los demás, también bajo un carisma, ¿no? Entonces, pues lo comparto así como en un primer momento, ¿no? Y digamos, Carlos, desde el punto de vista antropológico, si no, Diego hablaba de un llamado de Dios. ¿Una persona que no cree en Dios tendría vocación? A mí me llamaba mucho la atención que con la invitación que nos llegó, se nos iba dando ya como una óptica, un perfil, y es hablar de la vocación como un camino más que como un destino. Y la metáfora del camino me parece muy poderosa, es algo que ha estado presente desde siempre en muchos ámbitos. Evocaba inicialmente el camino en la poesía, Antonio Machado, lo que musicalizó después Serrat. El caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se va a volver a pisar. El camino presente, por ejemplo, en la literatura cristiana clásica, evocaba inmediato al peregrino ruso, que algunos dicen que más peregrino era un vagabundo, alguien en perfecto camino, pero por supuesto evocar también al fundador en esa perspectiva de lo que nos decía uno de los hermanos, de verlo como fundador, pero también como peregrino, y esa perspectiva de la caminata es esencialmente humana
y antropológica, indistintamente de si se profesa o no se profesa, digamos, algún tipo de creencia religiosa. De hecho, en la actualidad, lo más similar a eso de ponerse en camino es algo que está como muy en boga, y el tema de pensarnos como seres que podemos y debemos salir permanentemente de la zona del confort. Y la mejor manera de salir de la zona de confort es ponerse en camino. Es la búsqueda de la vida en sus inquietudes, en no quedarse conforme con lo que hay. Y por supuesto, pues que también es esencialmente cristiano, ¿no? De hecho, antes de que a los seguidores de Jesús les llamaran cristianos, los llamaron los seguidores del camino. Y en casi todos los apartes del Evangelio siempre se dice, mientras Jesús iba camino a Jericó o estaba de camino, siempre en camino. Y bueno, ahí recordar también lo que seguramente todos recordamos nosotros tres, que tuvimos de maestro a Nacho Madera, el tema de decir que sea algo profundamente poderoso en el Dios que es Jesús, es que es plenamente humano, y nada más humano que vivir en camino siempre. Entonces, digamos que con lo que ustedes han dicho, uno no busca la vocación. O sea, la vocación es inherente a lo que somos, ¿no? De cualquier persona. Que en un momento dado se puede como reflejar en sentir un llamado a algo. O es un momento fijo de la vida. Pues considero y también escuchando muchas experiencias, hay personas que en momentos específicos, en momentos cruciales, aún en momentos límite también, descubren un llamado a algo especial. Algunos lo interpretan como una respuesta a Dios, a un llamado de Dios, otros a un llamado de la vida, a un llamado para hacer algo especial, algo diferente, algo distinto. Y en ese sentido, pues he visto y he escuchado también personas que sí tienen momentos donde, no sé, la vida como que les da una segunda oportunidad y a partir de eso surge algo nuevo, algo distinto, ¿sí? Conocí una directora de una escuela en la zona del norte de Santander. Ella atravesó alguna situación crítica con su familia, algún accidente, algo que fue una situación límite totalmente. Y a partir de eso, ella decidió, tomó la decisión de hacer algo por los niños. Y creó una escuela, es una psicóloga, para los niños más pobres, y su vida la volcó y recibió esa experiencia como un llamado, como una vocación a hacer algo nuevo, algo diferente por los demás, a querer tener un motivo, un propósito mucho más claro cada día cuando se levantara. Y efectivamente lo logró, tiene una escuelita, más o menos unos 400 niños, no tiene ninguna ayuda, no tiene ningún recurso como tal fijo, sino que las bondades de muchas personas han ido ayudando allí. Y esa experiencia me sirve para recordar que hay personas, no siempre se descubre desde un primer momento esa vocación para algo especial en la vida, ¿no? Muchas veces se necesita escuchar qué me dice la vida, a qué invita, cuáles son los nuevos desafíos, los retos que se van presentando, ¿no? La Salle también lo vivió. La Salle, pues, él aceptó la llamada de Dios que le hace, pero vuelve a tener un momento de discernimiento, de escuchar, y allí es donde toma otras decisiones y se ve sirviendo de otra manera, se ve con un propósito distinto al de descubrir su vida desde el sacerdocio, ¿no? Asimismo, pues veo la vida de San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta, que tiene otro momento distinto donde se replantea todo lo que está haciendo
y toma decisiones diferentes. Entonces, creo que esa vocación, y lo mismo pasa en una familia, una persona, una mamá, un papá, hay momentos especiales donde logran descubrir ese deseo de hacer algo especial, distinto, diferente por los suyos, por otros, y la vida como que se conecta de otra manera, ¿no? Creo que allí hay algo mágico que también se puede descubrir como una vocación, ¿no? Entonces, si un joven a uno le dice que cuáles son el secreto para descubrir la vocación, ¿habría secretos o sea, o como técnicas para descubrir la vocación? En la perspectiva de lo que mencionabas antes, pensaba que la vocación, más que un momento puntual o una determinación, se convierte en una revelación progresiva. Y entonces la clave está en estar atentos a lo que día a día se nos va revelando. Y creo que eso en clave lasallista de la experiencia del fundador se resume en una frase que es esencial dentro de nuestra espiritualidad, y es ese de compromiso en compromiso. Y lo decía él cuando hacía una memoria sobre los orígenes, y es ir descubriendo cosas que solamente con el tiempo uno puede mirar allí. Entonces es donde viene la revelación, más como una reflexión del camino que se han dado, que como una determinación puntual, ¿no? Y porque lo dice el fundador, ¿no? Si desde el comienzo yo hubiese medio imaginado lo que esto podría implicar, pues ni la punta del dedo. Entonces creo que tiene que ver más con el tema de atención a lo que va sucediendo, pero también de una muy profunda generosidad. En el mundo de los jóvenes, bueno, tiene que ver con un poco con el tema de Marvel, los superhéroes y todo esto. Hay un tema que se llama los eventos canónicos, ¿no? Que es más o menos de lo que ustedes mencionan, ¿no? O sea, eventos que en la vida marcan, sí, o hacen cambiar el rumbo, o hacen reafirmar el rumbo. Y en esos eventos canónicos, que es lo que también tú mencionabas ahora, creo que viene una palabra, o se me ocurrió ahorita una palabra que es muy recurrente cuando hablamos de vocación, que es el discernimiento, ¿no? Y que de pronto suena una palabra un poco compleja, discernir, que parece, sobre todo para los jóvenes, les parece un poco extraña, o no es tan, pues, muy cercana a su significado. En pensar la vocación como un camino y no un destino trazado, sino un camino que se va haciendo. ¿Cuál es el papel del discernimiento? Primero, de pronto, hablando un poco, ¿qué es el discernimiento, ¿no? Bueno, pues yo diría que es hacer, diría, proceso, no sé, experiencias que les permita a la persona, en este caso, pues tú mencionas a los jóvenes, conocer, descubrir, hacerse preguntas, sentirse conectado con alguna actividad, experiencia que le permita descubrir, yo diría, el sentido de servir, el sentido de la generosidad, lo mencionaba Carlos, el sentido de hacer algo más por otros, ese sentido el Papa Francisco lo diría, del servicio, ¿no? Él lo tiene muy claro cuando se dirige a los jóvenes en Christus Vivit. Habla pues de esa experiencia, de hecho lo llama la amistad social, el sentido del servir para hacerle el bien a otros, para buscar cómo generar experiencias significativas ayudando a otros, ¿no? En ese sentido, pues considero que la persona se va encontrando con experiencias que lo van tocando, que le van hablando al corazón, que le van despertando de pronto un espíritu, un estilo de vida diferente del común, y allí es, considero, donde surgen inquietudes, preguntas, deseo de conocer en qué consiste, ¿no? Esto del discernir, pues es esa oportunidad que tiene el ser humano de hacerse preguntas, ¿no? De ver y
cómo pues se puede confrontar con respecto a algo. O sea, discernir para qué, discernir hacia dónde. Y allí es pues donde aparecen propuestas, opciones, estilos de vida que pues de una u otra manera, conociéndolas, descubriendo en qué consiste, pues la persona iría pues diríamos haciendo camino, iría descubriendo si me gusta, si me siento identificado con ello, si me emociona, si me apasiona, si puedo llevar de pronto un estilo de vida que tiene una novedad, que tiene algo distinto, que tiene una propuesta, diríamos, desde la convivencia de otra forma, ¿no? Entonces, pues lo plantearía y lo pensaría de esa manera, un discernir a partir de experiencias, distintas experiencias, que me va brindando herramientas para hacerme preguntas con respecto a un estilo, a unas formas, a unas maneras de vivir, pero que se marcan especialmente desde la mirada del servicio, de hacer el bien por otros, de entregar la vida, ¿no? A una causa, a un motivo claro. Pero tú mencionas ahí como el discernimiento pensando en los otros, ¿no? Y mi pregunta es, o sea, uno piensa en los otros, pero realmente es una respuesta personal y para la felicidad de uno, ¿sí? Es decir, claro, uno piensa de pronto en el servicio, pero también en el fondo uno está pensando, yo me quiero realizar, yo quiero ser feliz, y viene ahí como una tensión entre mi egoísmo, que no es egoísmo, sino más como mi reafirmación de mi ser, y ofrecer mi vida a otros en algo, ¿no? A mí me gusta pensar en el discernimiento desde la perspectiva del desmenuzar en dos categorías. La primera en lo conceptual. Cuando a uno le preguntan qué es desmenuzar, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno hace, no, uno hace esto, ¿no? O sea, uno no lo conceptualiza, sino que lo dramatiza, lo representa, porque cuando cogen de sorpresa no es fácil decir qué es desmenuzar, pero uno lo que hace. Y el discernimiento tampoco es fácil de conceptualizar, pero también podemos desmenuzar el discernimiento. Discernir, viene ahí, tiene la raíz cernir, que sus orígenes están en el tema de la construcción, ¿no? Como una gran coladera donde uno va echando toda la tierra o la arena y empieza a zarandear para quedarse con lo más fino, no más. Y claro, cuando son dos, se hace un ejercicio ahí como sincrónico entre uno y el otro, pero cuando no hay otro, uno tiene que amarrar la zaranda o el cernidor, ahí alguna parte fija, y para cernir significa va ir y venir. Entonces yo creo que esa dinámica de zarandear implica esa perspectiva de hacia afuera y hacia adentro. Yo creo que no se puede discernir si me quedo solo en una de las dos fases, o pensando mucho en los otros o pensando solo en mí, sino en un movimiento armónico entre ir y venir, entre el salir, pero también entre cultivar la interioridad. Creo que esa es una imagen que me parece muy atractiva y poderosa. Sí. De pronto ahí agregaría lo que estaba mencionando Carlos, y a lo que tú pues preguntas. Claro, diríamos, pues hay distintas posibilidades de comprender ese discernimiento, pero en el caso nuestro, pues creo que es importante mencionarlo, que tiene una centralidad y es la experiencia de Jesús de Nazaret, ¿no? Creo que el Evangelio, la persona de Jesús de Nazaret, pues se convierte en el motivo de ese discernimiento y que llena la vida, que se convierte en el motivo de felicidad de quien quiere entregar su vida para hacer el bien, ayudando a otros, ¿no? Esto pues implica comprenderlo hoy en un mundo que pues como tú lo dices, el paradigma es más pensándolo en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo busco, en lo que a mí me gusta, en lo que me realiza, pero pues allí es donde entra ese movimiento, diríamos, para decir, la propuesta de Jesús de Nazaret, ¿qué es lo que me cautiva?
me permite descubrirla como el centro de una opción, ¿no? Claro, esto diríamos, dentro de la antropología cristiana, porque es importante, creo, colocarle el piso, ¿no? La antropología cristiana y la vocación cristiana como tal, que es allí donde se fundamenta, ¿no? En esa perspectiva, pues creo que ese sentido del ser vocacionado en la experiencia del seguimiento de Jesús, pues es muy clara en la llamada que él hace. En los evangelios se encuentra cuando él hace el llamado a los primeros discípulos y les plantea un horizonte que es lo que da la tonalidad diferente, ¿no? Y los haré pescadores de hombres, ¿cierto? Es un proyecto humanidad. O sea, y creo que eso es importante, ¿no? De que quien se una a ese estilo de vida, de llamada, de discernimiento, pues es una opción para trabajar por la humanidad, porque creo que allí es donde da como la distinción, ¿no? De esa realización tiene sentido en esa entrega por la humanidad. Los haré pescadores de hombres, ¿no? Pues para complementar. Sí, yo esta mañana escuchaba un podcast que hablaba un poco sobre la guerra, ¿no? Y todos estos temas que estamos viviendo, que los hemos vivido durante muchos años, pero pues nos estamos concentrando porque estamos en un momento coyuntural de la humanidad donde estas guerras podrían determinar o ir para adelante o pues que la humanidad acelere su proceso de extinción, por ejemplo. Y esas personas hablaban de cómo no siempre las personas que dirigen el mundo pues tienen ese sentido de servicio a la humanidad, sino aparecen incluso superhéroes, ¿no? O sea, superhéroes dentro de nuestra clase política, los líderes mundiales, algunos son superhéroes que creen que su misma presencia, o sea, que su presencia es la que cambia el mundo, ¿no? Y esas personas comentaban, cada persona está llamada a cambiar el mundo desde su pequeña realidad, ¿no? Y ese cambio global pues está en responder a ese llamado desde lo que cada persona es, ¿no? También en ese mismo sentido, hace pocos días en mi escuela, en el colegio La Salle, alguna maestra me decía, yo como que ya no quiero ser maestra, ¿sí? O sea, es decir, pues ¿por qué? Porque ser maestro en ese momento es complejo, claro. Siempre lo ha sido, pero hay un cansancio. Ella me decía, estoy cansada de tanto conflicto, estoy cansada de la actitud de los padres de familia frente a los educadores. Y claro, yo le decía, y usaba la palabra vocación, yo le decía, pero ¿tú te sientes llamada a ser profesora? Y me decía, claro, muchísimo. Entonces ahí viene el tema de responder al llamado, ¿no? Que es complejo, porque viene otra vez la dicotomía en ¿me salvo o salvo a los otros? O cómo hacer las dos cosas al mismo tiempo, que es complejo, ¿no? En este estilo de liderazgo que tanto tiende a propugnarse ahora, hay tres categorías similares. La que usas del héroe, ¿ya? Mejor dicho, el que tiene aquí todo el poder. Muy de la ciencia ficción. En términos más políticos, el caudillo. Pero incluso se utiliza una categoría que tiene un origen teológico y religioso, el Mesías. Cualquiera de los tres se endilga una misión que es común y es la misión el Salvador. O sea, el que va a salvar esto o el que nos va a salvar de todo esto. Yo creo que hay como una perspectiva también teológica que me parece muy poderosa frente a ese cansancio y esa desesperanza que tiende como a propugnarse en los tiempos, y es recordar lo que dice la Sagrada Escritura en los orígenes, que nos dice que en el comienzo era la oscuridad y el caos, y el Espíritu de Dios pues revoloteaba sobre la oscuridad y el caos. Entonces desde el principio siempre ha habido esto, las dos cosas, la oscuridad y el caos, pero también desde el principio el Espíritu de Dios señorea sobre
Entonces creo que trata de hacer una opción, y es una opción eminentemente vocacional, de hacia qué lado nos vamos, ¿no? ¿Nos sumimos en la desesperanza de la oscuridad del caos o confiamos en que también el Espíritu de Dios realmente sí es el que pueda salvarnos, ¿no? Y lo otro es, ¿no?, es esa categoría profundamente comunitaria y fraterna, porque no es ningún héroe, ningún caudillo, ni ningún Mesías el que nos va a salvar de esto, sino todos los que podamos estar de acuerdo en que el planeta merece soñar con un futuro de esperanza, pero toca entre todos. Sí, yo pienso que se trata de generar otra sensibilidad, ¿no? Es decir, es descubrir una mirada que nos permita reconocer que todo esto nace en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano, y ahí entra todo el tema de sentimientos, emocional, entra todo lo que es lo espiritual, lo interior, y que definitivamente pues no nos puede derrotar ese caos, estos momentos dramáticos, diríamos, no sé si apocalípticos, ¿no? De todo lo que sucede y esto, ¿no? Pero se convierte en una llamada a que la actitud tiene que ser otra, ¿no? Definitivamente, es decir, ahí como seres humanos vernos de otra manera, asumir otros riesgos, porque es asumir riesgos también. Lo mismo pasa en el tiempo profético. El profeta asume esos riesgos frente al caos en el que se encuentra. Y pues creo que allí es donde tiene sentido el Evangelio, ¿no? Como esa palabra que abre a algo nuevo, como esa acción que interviene y que transforma la realidad para que se construya, pues se haga realidad ese reino que es el que se quiere y el que se busca, ¿no? Entonces es un momento pues donde implica que las personas nos llenemos de mucha esperanza, nos llenemos mucho interiormente porque implica mucha fortaleza, y que eso pues hay que transmitírselo a las maestras, a los maestros y a los niños, a los jóvenes, porque ciertamente son épocas desafiantes, ¿no? Desafiantes en todo sentido. Pero pues el ser humano tiene esa capacidad de descubrir todo como una oportunidad, y creo que esta es la oportunidad, ¿no? Es eso. Y ahí es donde surge la vocación. Ahí es donde podemos hablar de hay algo por hacer, ¿sí? Hay algo por hacer. Y cuando estamos hablando de vocación, pues de pronto tú lo mencionabas en ese sentido de lo mío y de lo de los otros, pues pienso que la plenitud y la realización está en el saber que estamos dando y haciendo algo por los demás. Creo que eso es la mayor satisfacción, ¿no? De que sí se puede, y que pues tenemos ahí también una linda tarea por hacer. Y a eso es que nos hemos sentido de una u otra manera también llamados, ¿no? Yo creo que cuando se habla de estos temas de la vocación, pues vienen a nosotros las palabras del fundador, ¿no? Es de estar atentos, ¿no? Tanto para descubrir la propia vocación como para mirar el mundo y decir, bueno, ¿yo qué hago en este mundo, ¿no? Y entonces mirar con los ojos de la fe y estar atentos Sí. a esta realidad que nos compromete y que nos cuestiona y que no podemos salir de ella, ¿no? O sea, es complejo y nuestra vocación, la que sea, pues es ese llamado a hacer algo, ¿no? Entonces, no, pues hermanos, muchas gracias. Ya, pues ojalá que esta conversación llegue a muchas personas de nuestros dos distritos. Tenemos tres países maravillosos que son Colombia, Venezuela y Ecuador, que seguramente con la presencia de nosotros como lasallistas, pues estamos aportando algo de nuestras vocaciones. Algunos como hermanos de la Salle, como hermanas guadalupanas, también como maestros y maestras, jóvenes que están buscando ese qué hacer, ¿no? Qué hacer en el mundo. Y bueno, esperemos que
nuestra presencia como lasallistas realmente sea una luz para esta realidad compleja que viven nuestros tres países, pero sobre todo que sea una respuesta comunitaria a lo que Dios quiere. Por nuestra fe creemos que Dios nos envía a hacer algo y eso es lo que queremos hacer como lasallistas. No sé, hermanos, si quieran decir alguna despedida. Bueno, pues saludarlos, enviarles un caluroso saludo. También pues creo que en este orden de ideas es bello saber que tenemos un propósito, que como lasallistas tenemos sueños, tenemos metas y tenemos ese propósito de llevar un mensaje de esperanza desde el escenario educativo o fuera de él. Entonces hay mucho por hacer. Es también saludar y celebrar la diversidad de lo que representamos con nuestra presencia en territorios que compartimos casi que una singularidad geográfica, pero en cada uno de los territorios una diversidad inmensa a nivel cultural, en 3 países que ya mencionaba el hermano Alexander, y en cada país con múltiples regiones. Creo que eso nos ayuda a seguir creciendo, porque si bien es cierto que seguimos una vocación con un carisma específico, no es algo que está ahí dado, es algo que siempre está en camino, y parte del camino es llegar a nuevos territorios, asumir nuevos desafíos y en todos ellos sembrar la esperanza y la alegría. Y bueno, y si esta conversación pues les dejó alguna inquietud o algo que nos quieran comentar, pues ahí en los comentarios dejen sus ideas y que seguramente estaremos leyendo y de pronto en otro espacio o por otro medio estaremos pues continuando la conversación, porque algo importante de estos espacios es que las conversaciones continúen y no solo aquí digitalmente, sino allá en cada comunidad educativa o en cada comunidad en la cual usted está. Bueno, esto fue Charlas La Salle por el día de hoy y pues gracias, hasta luego.